tenemos el caso, sin ir más lejos, del presidente de la Nación, que hasta hace muy poco tiempo atrás, en términos de lo que es su carrera política, decía una cosa y ahora dice absolutamente todo lo contrario. Eso en una relación de amistad, como repito, por ejemplo, es absolutamente inadmisible. ¿Por qué la sociedad admite que los políticos lo puedan hacer? La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y hoy tenemos un enorme placer, lujo y privilegio. Es periodista, es contador. Ustedes lo escuchan todas las mañanas aquí en FM 89.5 en CNN Radio Rosario con ese emblemático y señero programa que es Con Sentido Común. Lo ven también en Así Estamos, todos los martes a las 10 de la noche en Somos Rosario, de Cablevisión. Hace poco su programa, que ya lleva prácticamente 3 décadas al aire, ganó el Martín Fierro Federal, mejor programa de interés general. Es un hombre de los medios, es un hombre del mundo empresario, es también consultor, sabe de todo y además me honra siempre dejándome aprender con él un poquito todos los días. Es la primera vez que lo entrevisto después de tantos años de conocernos. No es otro que Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo estás? Garrett Edwards aquí del otro lado. ¿Cómo te va, Garrett? Has sido muy amable en la presentación. Muchas gracias y lo sabés, el gusto es mío. Gracias por la invitación. No, el placer es todo mío, Marcelo, y de la audiencia que está aquí acompañándonos. Y te hago una pregunta porque, a ver, vos llevás muchas más horas de vuelo entrevistando que siendo entrevistado, si bien cada tanto obviamente das entrevistas a distintos medios. ¿Cuál es tu secreto para una buena entrevista? No sé si es un secreto, lo que a mí me deja cómodo es preguntar lo que me genera curiosidad y lo que del personaje que tengo enfrente o que tengo del otro lado de la línea, según el caso, no conozco. O de verlo en otras notas o en estas entrevistas me quedó en el tintero sin saber. En líneas generales, trato de ir por ese lugar que me parece que es el lugar donde mucha gente puede tener, también el mismo punto de curiosidad, la misma necesidad, más que nada eso. Y por supuesto hacerlo amena la conversación, ¿no? Que sea una conversación que pueda ser entendida por todo el mundo, no una cuestión técnica. Me parece que es eso, el tono que tiene que ser educado, tiene que ser amable, y las preguntas tienen que ir dirigidas a algún punto que no se conozca, que no sea una obviedad. Me parece que es ahí el tema, el punto. Llevás una vida en los medios, Marcelo. ¿Cómo sentís que han ido cambiando en la Argentina desde tus arranques, desde tus comienzos a la actualidad? Ya, el primero que cambió y que cambia en general es uno, ¿no? El primero que cambió fui yo en todo este tiempo, como vos dijiste, el programa, por ejemplo, y si nos tomamos como base Con Sentido Común, tiene casi 25 años, va a cumplir 24 exactamente el próximo marzo. Entonces, vos imaginate que yo tengo 56, empecé este programa, no el periodismo, pero este programa así tal cual, hace 25 años. Yo era otra persona, absolutamente otra persona, por supuesto mucho más joven, pero no tenía una familia desarrollada como ahora, estaba recién arrancándola, la profesión, los contactos, los conocimientos, las ilusiones y las desilusiones te van formateando a lo largo de todo este tiempo, y es mucho tiempo, no es poco. Entonces, el primero que cambia es uno, y eso es importante porque además de que el contexto va cambiando, a vos te van interesando otras cosas y quiero decir, yo estoy tremendamente desilusionado de la política, ¿no? Entonces, cuando empecé y por muchos años yo estaba atento y entusiasmado por entrevistar a gente que esté vinculado con la política y a funcionarios. Y la verdad que ya desde hace bastante tiempo no me entusiasma casi nada entrevistar a los políticos, no me genera mucho interés,
no tengo muchas expectativas sobre lo que me puedan decir. Entonces, por ejemplo, ahí hay un cambio, pero me parece que es un cambio, sí, del contexto, pero también es un cambio mío. En todo este tiempo entendí y los descubrí, y ya le conozco la vuelta, y a algunos le conozco la historia, y entonces eso, me siento más interesado en hablar de economía, o en hablar con médicos o con abogados por cuestiones más puntuales, que con un político. Inevitablemente en un programa de interés general tenés que hablar con la política, pero te digo, lo que me pasa a mí me genera menos interés y menos expectativa que cualquier otro. Marcaste un punto bien interesante ahí, Marcelo, que seguro que podés aportarnos de los años de experiencia, de haber entrevistado políticos durante tanto tiempo, cómo cambia el discurso en los años eleccionarios y cómo cambia a lo mejor el discurso en las entrevistas en los años en los que no hay elecciones en los políticos, ¿no? Sí, si uno lo analizara desde el punto de vista estrictamente racional, es una locura cómo se manejan ellos, y una locura cómo nosotros recibimos esos mensajes y, y no resolvemos en consecuencia, porque parece que hay una lógica dentro de la vinculación entre la política y la sociedad, en donde están permitidas un montón de cosas que no están permitidas en una relación como la nuestra, de amistad. Yo no permitiría, ni vos permitirías, que te mienta, o que Claro, vos me obvio. mientas a mí. No, vos decís, che, pará, Garrett, pero vos me mentiste, me dijiste tal cosa. Eso en la política corre como, y mirá que está, pero recontra demostrado a todos estos años, todos los personajes que están en la política a niveles centrales, cómo han mentido todo este tiempo de manera absolutamente descarada. Tenemos el caso, sin ir más lejos, del presidente de la Nación, que hasta hace muy poco tiempo atrás, en términos de lo que es su carrera política, decía una cosa y ahora dice absolutamente todo lo contrario. Eso en una relación de amistad, como, repito, por ejemplo, es absolutamente inadmisible. ¿Por qué la sociedad admite que los políticos lo puedan hacer? Yo no lo sé, pero, pero sí, en los años electorales los políticos están dispuestos a exacerbar, por ejemplo, en este caso, su característica de ser mentirosos. Están dispuestos a exacerbarla. ¿Será porque ven que del otro lado no tienen ningún costo, no tienen ninguna consecuencia? Bueno, entonces es eso, ¿no? Es cierto, los políticos en tiempos de campaña están dispuestos a exacerbar todos sus defectos, por llamarlo de alguna manera. Y en los años más normales por ahí se moderan un poco, sin que esto signifique un cambio de fondo. Se moderan un poco. Hablabas del Marcelo Fernández de hace 25 años y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Obviamente, todos cambiamos. El Marcelo Fernández de hace 25 años, ¿cómo veía la Argentina? Y el Marcelo Fernández del 2021, ¿cómo la ve ahora? En aquel momento, mucho más joven, con muchas expectativas positivas y optimistas, más allá de que a lo largo de mi vida he visto pasar absolutamente todas las crisis que los libros dicen se pasaron en los últimos 50 años, porque yo tengo 56 ahora. Hiperinflaciones, crisis política, de todo, absolutamente de todo. Pero aún así veía con más expectativas y con más ilusión que podía darse un cambio que nos pusiera en un lugar mejor. Sinceramente ahora no lo veo, con franqueza lo digo, no lo veo, porque me parece que la Argentina en este tiempo además ha cambiado, no digo solamente en este caso puntual porque yo cambié, sí, yo cambié en todo este tiempo, pero la Argentina se ha enroscado en una estructura del establishment, fundamentalmente los sindicatos, la política, la justicia, el poder legislativo, los partidos políticos, los medios de comunicación, se han hecho un ñoqui que a mí me parece muy difícil desarmar. Por ejemplo, tener al peronismo enfrente como opositor me parece que hace hoy absolutamente inviable casi cualquier gobierno que no sea peronista. Y el peronismo en el poder ha desarrollado hoy, a lo mejor es distinto de antes, pero hoy una concepción en donde
se lotea el gobierno, se reparte, que cada uno haga lo que pueda y lo que sea, sin llevar una coordinación, sin ir a ningún lugar, sino más bien como herramienta de supervivencia individual y de supervivencia grupal. Ganamos el gobierno, bien, el peronismo, la justicia social, todo bárbaro, decir, a vos que te toca, a vos que te toca, a vos que te toca, muchachos, ya está, arréglensela, hagan lo que puedan, hagan las cosas bien o háganlas mal, roben o no roben, no sé, el problema de ustedes. Y a nosotros, los ciudadanos, al país, ¿qué le queda? No importa, nosotros ya estamos acá en el poder, no nos queremos ir, estamos cómodos, nos repartimos, no importa la coordinación, no importa nada. Ese es el peronismo en el poder. El peronismo fuera del poder, es decir, no me importa el país, no me importa si haces las cosas bien o las haces mal, yo voy a tratar de sacarte de ese lugar porque necesito volver al poder para volver a repartir. Esa lógica me parece que es lo que hace que la Argentina hoy sea inviable, y no me imagino racionalmente cómo se puede romper ese círculo vicioso. Vos decís, bueno, pueden pasar cosas fortuitas, claro. Sí, pero hoy casi son mi única expectativa, que pase algo que no sé qué, racionalmente no me lo imagino, que haga que haya un cimbronazo. Y entonces, por algún motivo, este statu quo o este círculo vicioso cambie. Pero si no fuera así, si no fuera por un evento fortuito, racionalmente no estoy viendo por dónde está la salida de la Argentina. Marcelo, la adjetivabas recién la Argentina inviable y lo decíamos al comienzo de la entrevista, has conjugado con mucho éxito en ambas profesiones, por un lado el periodismo, por otro lado tu actividad profesional como consultor, como hombre del mundo empresario. Doble pregunta, por un lado, ¿cuán difícil ha sido conjugar estas dos actividades a la par? Y la otra en tu análisis ya como consultor, en esa Argentina inviable, ¿cuán inviable se ha vuelto para las empresas y para los emprendedores esta Argentina que a lo mejor no lo era tanto hace algunas décadas? No me resultó difícil compatibilizar las dos profesiones, lo que sí queda muy claro que no, hay cuestiones que uno sabe o maneja por la profesión, que no se pueden contar y no se pueden decir. Me han tocado muchos casos que han sido públicos. Bueno, vos lo conocés muy bien, algunas figuras muy conocidas, que son clientes del estudio, Sí, que son clientes como nuestros. abogado a los contadores también les pasa el secreto profesional, todo lo que uno sabe que no puede decir. El secreto profesional, pero no de ninguna cosa rara, ¿no? Sino más bien de negociaciones que tienen que ver con contratos, con vinculación, que la gente está muy entusiasmada por las figuras en conocer cosas. Claro, el contador, el asesor, la sabía con lujo de detalles, el periodista no podía decir una letra. Y muchos amigos nuestros de la radio y de la tele me dicen, pero ¿cómo puede ser? Contame. Y yo no solo no se lo podía contar en off the record, obviamente, tampoco en on. Así que, salvo esa, pero que lo tuve muy claro de entrada y nunca mezclé, salvo eso, en el resto de las cosas te diría que fue absolutamente sinérgico. Fue sinérgico, fue muy bien, así que no hubo ninguna dificultad, ningún inconveniente desde ese punto de vista. Desde el punto de vista ya de una pata de esas dos que llevé adelante, la del periodismo y la de la consultoría de negocios, económica, contable, auditoría y demás, y la Argentina se está poniendo más difícil, sí, ahora que antes, hay más impuestos, hay más restricciones, hay más regulaciones, hay más cosas sin sentido, hay más faltas de sentido común y de explicaciones para por qué las cosas. Dos ejemplos que charlamos nosotros tantas veces, Garrett, en la radio. La ley de alquileres, sabíamos que no iba a funcionar. Y no funcionó. Está recontra aprobada y no funcionó, exactamente. No funcionó. La limitación a la exportación de carne bueno, ¿qué sabíamos? Que no iba a funcionar, ya lo habíamos probado. Que no iban a bajar los precios y no bajaron. Y no bajaron y no funcionó. Entonces, pero a los que están en esos sectores le complicaron la vida. Bueno, solamente dos ejemplos que son muy recientes, muy concretos y que la gente lo tiene muy a flor de piel, pero eso pasa en todos los rubros y pasa en todas las secciones, en todas las áreas de la economía, ¿no? Mucha regulación, mucho impuesto, mucho sinsentido,
mucha falta de sentido común, y se pone difícil, ¿no? Y te genera pocos incentivos para invertir, es lo que estamos viendo ahora. Mientras estamos charlando, Marcelo, estás en la oficina de tu consultoría. La radio se reinventó, los medios se reinventaron con la pandemia, lo hemos charlado mucho. ¿Qué aprendiste vos en esta pandemia? ¿En general o vinculado con los medios de comunicación? Por donde lo quieras encastrar la respuesta. No, mirá, una cosa que saco como conclusión es que había muchas herramientas que nosotros estamos usando ahora que ya estaban antes, ¿no? Esta misma que estamos usando nosotros. El Zoom o cualquiera de estas herramientas, Meet, lo que sea, ya existían antes. Algunas estaban casi igual de perfeccionadas que están ahora. Y no se podía, no era el uso y costumbre, culturalmente no sé qué. Entonces veníamos todos en una onda X. Bueno, una cosa es decir, che, todo se puede y se debe poner bajo la lupa para ver cómo seguimos. No necesariamente tenemos que ir como autómatas haciendo las cosas que veníamos haciendo. ¿Por qué no ponemos un poquito el ojo crítico y revisamos algunas cosas? A mí, salvo por la situación general y por la angustia en general de estar encerrado, a mí me cambió para bien, porque yo salía de mi casa muy temprano a la mañana, muy temprano, de noche en invierno, a las 6 y pico de la mañana, y volvía nunca antes de las 6 de la tarde, y muchas veces más cerca de las 8, y estaba todo el día afuera, y eso, bueno, yo lo tomaba como algo natural. No vivo cerca del centro, entonces era inevitable, el tránsito, no podía ir y venir. Bueno, esto a mí me cambió para bien. Las cosas que más me gustan es estar con mi familia y disfrutar de ellos. Y ahora yo hago el programa de radio desde mi casa, trabajo más que antes casi. Sí, en cantidad de horas a la noche hasta tarde. Que seguís conectado más que lo que estabas antes. Y ahora yo veo cuando los chicos se van al colegio, ahora que pueden ir al colegio, los veo desayunar mientras hago el programa de radio, los saludo en un corte, les doy un beso, estoy 2 minutos, 3 minutos con ellos y los veo partir al colegio y sigo haciendo el programa de radio y después trabajo desde mi casa y estoy en contacto con ellos y trabajo, insisto, probablemente más que antes. Y cuando tengo que venir al centro, vengo al centro, pero vengo 1, 2, 3 días, armo las reuniones, me vuelvo. Más flexible, más natural, estoy disfrutando mejor de mis tiempos. Y eso es dije, pucha, ¿por qué no lo habré pensado antes? Claro. ¿No? Y bueno, eso es algo que me deja, dentro de todas las cosas malas como sociedad, individualmente, te diría que hasta me mejoró la calidad de vida. Cuando arrancaste con Sentido Común hace casi 25 años, Marcelo, ¿te imaginabas que iba a durar 25 años y más? No, sinceramente no. Y también en eso pasaron un montón de cosas, porque antes de que empiece el programa había en Rosario solamente 3 radios de AM. Después aparecieron las FM, muy poquitas. Hoy no solo hay cerca de 300 radios FM entre truchas y legales, sino que hoy la competencia por la atención del consumidor, llamémosle, porque ya no lo podemos llamar oyente, porque recibe impulsos o incentivos de distinta índole. El consumidor hoy ya no solo lo tenés porque la AM, porque las FM, sino lo tenés por todos lados, por las redes, por la televisión, por el WhatsApp, por todos lados tenés 3.000 incentivos para mirar cualquier cosa. Y la radio se sigue manteniendo ahí, entonces ha cambiado todo tremendamente. En un punto me empezaron a bajar la radio de Buenos Aires, eso ya es lo de menos, te diría. Hoy la gente, te diría que tiene tantas cosas para distraerse que es un gran desafío seguir haciendo radio, televisión, cualquier medio que pretenda tener la atención de la gente. Es difícil, es un momento de cambios muy, muy profundos y muy complejos de entender.
porque además todo eso tiene que, para que sigan siendo empresas rentables y que Obvio. puedan seguir manteniendo, tienen que monetizar y la monetización es muy compleja, muy difícil, así que es entretenido, pero incierto lo que le toca a los medios de comunicación. Bueno, pero Por eso decías, es muy difícil imaginar que esto podía durar tanto tiempo. claro, es que yo iba por ese lado, Marcelo, porque vos decías esto, y a lo mejor si uno lo preguntaba hace 5 o 10 años, parecía o decían los que teorizaban sobre lo que se venía, que la radio iba a mermar. Y sin embargo ha sido todo lo contrario, digo, la gente con el multitasking, tener algo que los acompaña, que no necesariamente les demanda la atención al 100%, pero que está ahí presente, como es la radio, como es la voz hablada, como puede ser un podcast o lo que sea, ha venido a ocupar un lugar que parecía que no lo iba a hacer, ¿no? Exactamente, mirá, este programa es un buen ejemplo de que nace desde la radio, pero después deriva en un montón de otros canales. Inclusive muchas de tus entrevistas yo no las he podido escuchar en vivo, pero las he escuchado a través de todos los otros canales que vos estás ofreciendo. Entonces, en definitiva, no es solamente la radio, sino la combinación de un montón de otras herramientas que hoy existen, que se complementan. La radio complementa esos canales o los canales complementan a la radio, no importa tanto, pero terminan estando en un ecosistema absolutamente nuevo e inimaginable totalmente hace ni 25 años, te digo, hace, como vos dijiste, 5 años atrás. Marcelo, nos quedan 2 preguntas más. Una ya te la imaginarás, esa va para lo último. Pero la otra, digo, no lo mencionamos en toda nuestra charla y es imposible porque es una parte fundante también de la identidad de Marcelo Fernández. ¿Cuánto extrañás ir al Coloso Marcelo Bielsa? Eso, ¿sabés? Porque lo hemos charlado y me lo has escuchado. Yo extraño, la verdad, extraño ir a la cancha, pero a la cancha llena. A la cancha llena de gente, con hinchada, con mi vecino de platea. Extraño mucho eso, Garrett, la verdad que extraño mucho. No lo estoy viendo muy cercano, lamentablemente. A lo mejor sí volver a la cancha de a poco, pero tener la cancha llena y vibrante antes y durante un partido de fútbol, la verdad que lo extraño bastante. Lo extraño bastante. Y la señal de que quizá con eso estemos dejando por fin atrás la pandemia, ¿no? Cuando suceda. Exactamente, sí. Llega la última pregunta, Marcelo. Ya te la imaginarás, ya la conocés. Sí, ahora hacemos la introducción como corresponde. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. Esta es la pregunta que le hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. ¿Qué inquieta a Marcelo Fernández? Bueno, mi inquietud pasa por algo que hablamos. Desde el contexto, ¿a dónde va la Argentina? Es mi gran inquietud. Y a partir de a dónde vaya la Argentina, ¿qué contexto, qué va a pasar qué contexto nos deja a nosotros para que cada uno de nosotros pueda sostener o mejorar su situación? Yo digo sostener porque yo estoy relativamente cómodo con mi situación personal y familiar, cómodo en el sentido que estoy disfrutando de ello, lo que te conté antes, ¿no? Pero ¿lo podré sostener en el camino? ¿Lo podré sostener por mis propias decisiones y las decisiones de mi familia? ¿Y lo podré sostener porque el contexto no se me va a venir encima? La inquietud mía pasa un poco por ahí, Garrett. Es por saber si yo puedo sostener o mejorar mi situación personal y familiar y si el contexto me lo va a permitir. Estoy preocupado por saber a qué Argentina nos vamos a meter a partir del próximo año. Marcelo, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. No, al contrario, yo te agradezco que me hayas invitado y además te felicito porque estás haciendo un trabajo, vos también estás compartiendo, tenés las 2 patas, ¿no? La parte del periodismo y tu parte profesional, estás haciendo un desarrollo brillante en las 2, así que te aprovecho para, en tu propio programa, felicitarte y resaltarlo porque... Me haces sonrojar, Marcelo. Es buenísimo lo que estás haciendo. Tengo la oportunidad de decírtelo, no la quiero desaprovechar. Muchas gracias, Marcelo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, muy amable.
Lo teníamos a Marcelo Fernández aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.